día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con el acompañamiento a la sesión número 12, la cual pues, si ustedes se han dado cuenta, pues el componente es el eje temático tierra, pero en este caso yo de alguna manera lo relacioné con la parte de la atmósfera. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la guía? Entonces, la guía anterior lo que hablábamos era cómo a partir del origen o la creación de la atmósfera en nuestro planeta Tierra hay una serie de cambios químicos, es decir, unas reacciones químicas que posibilitaron la formación de la atmósfera, ¿sí? Y cómo nosotros, y cuál es el papel de nosotros de pronto dentro del cuidado de ese componente gaseoso que hace parte de nuestra vida, porque pues es indispensable para nosotros, porque pues ahí alrededor de la atmósfera es donde está el oxígeno que respiramos, ¿bien? Para este caso, voy a ser muy claro aquí, y aquí lo que hice fue, pues dentro de los DBA que se deben evaluar para grado décimo y para grado 11, pues tiene que ver todo con lo que, digamos, con problemáticas ambientales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con problemáticas ambientales. Entonces, de alguna manera, una problemática ambiental que se ve relacionada directamente con la atmósfera es el fenómeno de la lluvia ácida. Y ustedes van a encontrar en la primera parte de su sesión, ¿sí? Entonces dice, van a encontrar esta información que ustedes están observando en la pantalla. Entonces comienza con un sabías que, da una pequeña explicación, da un gráfico y da algunas reacciones. Y pues cuál es entre los principales problemas ambientales dentro de las ciudades para dar, digamos, como la relevancia digamos, de esa problemática ambiental que tiene que ver con la lluvia ácida. De pronto yo no me voy a centrar tanto a esto porque ustedes le van a hacer lectura, ¿cierto? Recuerden aquí, nuevamente aquí me están dando que una reacción química. Entonces recuerden que hacia el lado izquierdo, hacia este lado están los reactivos, hacia este lado están los productos. Bien, yo me voy a centrar más bien, esa es la interpretación que se da aquí del proceso de la lluvia ácida. La lluvia ácida puede tener, digamos, dos orígenes. Puede tener un origen natural, es decir, por ejemplo, si se formara, digamos, el mundo colapsara y comenzara a haber erupciones en gran medida y a haber quemas en gran medida, pues la lluvia ácida de forma natural se presentaría, ¿sí? Y eso se presentó hace muchísimos millones de años en nuestro planeta Tierra, pues cuando comenzó a formarse como planeta. Bien. Pero ya cuando, digamos, de alguna manera se generó la atmósfera y se generó el ambiente para que existiera la vida, pues la lluvia ácida no tendría que por qué existir. Entonces, en este caso, la lluvia ácida es una consecuencia en este momento, en la actualidad, pues de la manera irresponsable de los seres humanos de emitir gases, en este caso, emitir emisiones que generan algo que se denomina contaminación atmosférica. Bien, o sea que la emisión de contaminantes atmosféricos pueden venir de dos orígenes. Ustedes observan aquí, voy a colocarlo acá, puede venir de un origen fijo, es decir, de todos los procesos que ocurren en la misma ciudad, por ejemplo, a nivel industrial, se utilizan combustibles fósiles, los cuales se queman pues para producir energía. Y esos combustibles fósiles van a producir una serie de sustancias, que son las que observan acá, óxido de azufres y óxidos de nitrógeno, que van a la parte superior de la atmósfera. Pero también unas fuentes móviles que en este caso están relacionadas directamente con, por ejemplo, el transporte público, las motos o cualquier cosa que requiera digamos, de un combustible fósil para generar un movimiento. ¿Sí? En este caso, pues los vehículos se ven también involucrados y también emiten partículas y lo mismo, óxidos de azufre, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Estos suben a la parte más alta, digamos, de nuestra atmósfera, donde se ubican, digamos, las nubes, llamémoslo así, y allí, en las nubes, ¿sí? Y por medio de, digamos, de alguna manera de la luz solar, pues esos óxidos, por ejemplo, sobre todo los de nitrógeno, se van a convertir, por ejemplo, en NO2, ¿sí? Y los de azufre, pues de alguna manera también van a sufrir una transformación química. Si sufren una transformación química, nuevamente lo voy a hilar, es porque está sufriendo un cambio químico. Y ustedes lo observen aquí en una reacción química que está resumida, pero si yo voy aquí, yo me doy cuenta que de pronto aquí ahí está la reacción ya como tal,
que se da para que se presente esa transformación química. Acá está menos resumida, acá está más resumida. Entonces puede ocurrir dos cosas, o que esos componentes que se transformaron en ácidos, en este caso un ácido de nitrógeno, HNO3, o un ácido de azufre, HCO2 o HCO3 o HCO4, ¿sí? Puede ocurrir dos cosas dentro de mi gráfico, lo que me está diciendo acá, o que se combinen con agua para formar lo que se denomina lluvia ácida, ¿sí? O que se depositen por el smog, lo que nosotros vemos como material particulado, y caiga esas partículas y pues nosotros las respiremos, ¿cierto? Entonces es una deposición seca, es decir, pasa de un estado líquido, un estado, sí, líquido, que está en suspensión, a un estado sólido, que es en donde se mezcla con partículas contaminantes. Ahora, ¿qué puede ocurrir aquí? Pues cuando hay una combinación con agua, esos ácidos que, digamos, de alguna manera que están o en estado gaseoso o en estado líquido, ¿sí? Se diluyen y, pues, recordemos que en este caso los ácidos, pues, tienen su mayor fuerza cuando se diluyen en agua, ¿sí? Entonces, cuando llueve, puede afectar dos cosas. Ustedes observan aquí que puede afectar o los ecosistemas que están alrededor de esa ciudad, de esa gran ciudad, es decir, que pues, si un ecosistema se afecta por la lluvia ácida, es por culpa de la ciudad que está circundante a ese ecosistema, ¿sí? Pero también de alguna manera puede afectar entonces en este caso directamente pues a las plantas o a los animales o directamente al suelo, entonces bajando el pH, volviéndolo más ácido o simplemente llegando a los ríos. Y eso es lo que explica esta imagen, ¿bien? ¿Por qué es clave esta explicación y que de alguna manera espero que la tengan en cuenta? Porque a partir de eso van a ustedes a resolver el punto número uno. El punto número uno me dice lo siguiente. Entonces, a partir de la anterior información, elabora una explicación con tus palabras. Y yo voy a resaltar esto, chicos, porque pues aquí la idea es que ustedes están en la capacidad, estamos en décimo, hay unos que están en 11, pues están en la capacidad de leer un texto y están en la capacidad de interpretar una gráfica o una imagen. Ahora la idea es que a partir de lo que leyeron en el texto y a partir de la explicación, por ejemplo, que yo les hice con relación a esta imagen, y si quieren consultar, por mí no está mal, ¿sí? Pero con sus palabras van a escribir o a redactar una explicación del proceso de la formación de la lluvia ácida. O sea que iría hasta esta parte, hasta la combinación con el agua, ¿sí? Ojo porque no les estoy pidiendo lo que ocurre después de que se hace esa formación, que es la producción de lluvia, ¿sí? Entonces van a tomar eso y van a crear con sus propias palabras. Inténtenlo hacer, chicos. Aquí yo lo que voy a evaluar es más que ustedes tengan la respuesta correcta, ¿no? Porque pues la respuesta ustedes ya la tienen. Lo importante es que ustedes comiencen a redactar textos y pues aquí lo que yo voy a evaluar es más bien la forma como ustedes están redactando el texto, si tiene coherencia, si de alguna manera toman la gran mayoría de información que le da los textos y las imágenes que se les está dando. Entonces es lo que yo voy a evaluar ahí. Pueden colocar todo lo que ustedes quieran ahí, pero porfa, con sus propias palabras, que no vaya a haber dos guías nuevamente en donde ese mismo punto, dada la coincidencia, les digo que expliquen con sus propias palabras y ambos pensaron de la misma manera. Recuerden que yo no les voy a tratar de no anularles, pero sí les dejo la punto más, por ahí les sumará un punto muy bajito y eso pues les puede afectar la valoración que ustedes tengan con relación a esta guía. Bien, entonces ese punto creo que no hay tanto inconveniente. Mirar la explicación que les acabé de dar. Pueden consultar la explicación si se quieren basar en otra, leer lo que ustedes tienen como información de la guía y tratar, puede ser en párrafo muy conciso, dar de una explicación con sus propias palabras. Bien. Punto número 2, este es el que yo me quiero centrar y en donde yo voy a hablar un poquito de la clasificación de las reacciones. Entonces, les dan esta información, nuevamente, les estoy dando la información, no les estoy pidiendo nada teórico. ¿Listo? Y a partir de esta información, pues la idea es que ustedes desarrollen este punto. Entonces voy a llevarme a mi tablero, también aquí, voy a llevarme, no sé si estará a una nueva página, listo, voy a llevarme a mi tablero esto y ya ahorita les cuento qué voy a hacer con eso.
Entonces recuerden que las reacciones químicas ya las hemos clasificado de dos maneras. Desde el punto de vista biológico, desde la parte metabólica, y desde el punto de vista energético, ya sea que absorba o que produzca energía o libere energía al medio. Bien. Ahora, hay una tercera clasificación de las reacciones químicas y es las que ustedes ven aquí. Bien. Entonces la idea es que, pues vamos a mirar tanto cuál es la definición, yo voy a hacer como una aclaración un poquito, y algunos ejemplos como para que se puedan guiar a la hora de clasificar las reacciones que están en las sesiones 4 y 12 de la guía. Ya les voy a decir cuáles son las reacciones de las sesiones 4 y 12, porque si no terminan pues de pronto confundiéndose y solamente hacen las de las sesiones 12. Bien, entonces yo me voy a ir a mi tablero para explicar este cuadrito de acá, que es lo importante de la esencia, digamos, del ejercicio que se le está dando acá. Entonces las reacciones químicas, en principio, digamos, las inorgánicas, digamos, las que ocurren a nivel inorgánico, yo las puedo clasificar al menos en las que están aquí. No todas entran en esta clasificación. Es decir, nuevamente les advierto, no se preocupen si alguna de las reacciones químicas que ustedes tienen, ya sea en la sesión anterior o en esta sesión que es la 12, no las pueden clasificar de acuerdo a la explicación que doy aquí, porque de pronto no entra dentro de esta clasificación, ¿sí? Entonces, simplemente van a identificar cuáles yo puedo clasificar. Se van a dar cuenta que pues es de una manera sencilla. Ahora, voy a comenzar a dar como la explicación aquí general. Entonces, yo puedo clasificar las reacciones químicas de dos maneras. Entonces, como reacciones en donde no hay transferencia de electrones, entonces aquí no hay transferencia de electrones, no hay transferencia de electrones, lo voy a llamar E-, y ese tipo de reacciones donde no hay transferencia de electrones se llaman no redox. Bien, y un tipo de reacción de que se llama o sea, que no hay transferencia de electrones es la que ustedes observan aquí, reacciones de doble desplazamiento, ya la miramos. Y pues ocurre todo lo contrario, pues existen otros tipos de reacciones en donde sí hay transferencia de electrones. Sí hay transferencia de electrones. Y esas reacciones donde sí hay esa transferencia de electrones, y sobre todo los de 11, que creo que va a intentar trabajar en la próxima sesión, se denominan reacciones redox, ¿sí? Porque cuando hay transferencia de electrones, hay unas sustancias que se reducen y hay unas sustancias o unos átomos que se oxidan. Por eso se llaman reacciones redox. Entonces, todas las reacciones redox son reacciones en donde hay transferencia de electrones. ¿Y cuáles son? Pues son las que ven acá. Reacciones de combinación, reacciones de descomposición, reacciones de desplazamiento y reacciones de combustión. Ahora, más que lo importante de la definición, lo que yo quiero es que ustedes se acuerdan el jueguito de mirar los reactivos y productos. Eso es lo que yo quiero que analicen, reactivos y productos. Y aquí es donde yo me voy a centrar a hablar un poquito de cada una de esas reacciones, mirarlo de reactivos y productos. Entonces, cuando yo clasifico una reacción como una reacción de doble desplazamiento, pues digamos, de alguna manera son aquellas que pues las sustancias iniciales, es decir, los reactivos, intercambian partes entre sí para formar dos sustancias. Entonces yo lo voy a colocar en términos de letras. Digamos, esta es la reacción en donde tengo perdónenme aquí, va a hacerlo mejor. Tengo una sustancia que tiene dos partes, la voy a llamar A y B, ¿sí? Y esa sustancia va a reaccionar con otra que también tiene dos partes diferentes, la vamos a llamar C y D, ¿bien? Y pues se produce la reacción. Lo voy a colocar en color rojo. Se produce la reacción. Entonces tengo dos sustancias y van a intercambiar sus partes. Es decir que puede ocurrir dentro de la reacción en donde la parte A se combina con la parte C, ¿sí? De los reactivos. Y se va a generar una nueva sustancia que se va a llamar AC, ¿sí? Es decir que aquí A está siendo B está siendo desplazado por C o viceversa. D está siendo desplazado por A. Bien. Y lo otro, pues, es la otra combinación de las otras dos partes que quedan. Es decir, que en este caso, esta parte que es B se combina con esta parte que es D. Entonces quedaría formación BD. Entonces, este tipo de reacciones en donde una parte de una de las sustancias se combina con la otra parte de la otra
y lo que queda de las otras dos se combinan, es lo que se denomina doble desplazamiento. Y eso es lo que vamos a mirar en reactivos y productos. Observen aquí, reactivos y productos. Entonces observen aquí en los ejemplos que se les da, ¿sí? Entonces observen aquí, esto lo voy a llamar A, esto lo voy a llamar B, llamémoslo así, este se va a llamar C y este se va a llamar D. Digamos, son como las partes que están aquí. Y ustedes observan aquí que NaCl, entonces esta parte de acá se combinó con esta de acá. Entonces en este caso no importa el orden, aquí fue el A con el D, ¿sí? Y las partes restantes se combinaron, H2O, entonces H2, o sea, dos hidrógenos y uno de oxígeno. Esta parte, el OH y el H, B y C. Entonces formaron este compuesto. Entonces aquí se está formando la unión entre B y C, entre dos partes diferentes. Observen aquí, se desplazaron una parte de una con la otra y lo que sobró de las partes se unieron. ¿Cómo lo identifico? Pues así, observen aquí, plomo, acá está el plomo, pero ya no está unido con el NO3, se unió fue con esta parte del otro compuesto. Aquí se unieron estos dos. Y el NO3, observen que se unió con ¿quién? Con el K. Nuevamente, con el K que está acá. Hubo esa combinación. Es decir, hubo doble desplazamiento. Bien. Que profe, que yo no soy ducho en química. No, aquí no es de ser ducho en química. Simplemente es coger la imagen, mirar si hay la combinación de los elementos y si hay un doble desplazamiento. Es decir, si los componentes se intercambiaron partes. Bien. Que profe, que si le puedo preguntar si voy bien con la clasificación, sí, yo les puedo decir, no, la clasificación la hizo bien. Si clasificó alguna de las reacciones como de doble desplazamiento, yo les voy diciendo, recuerden que aquí simplemente estamos comenzando a trabajar la parte inicial de reacciones químicas. Bien, entonces serían las reacciones de doble desplazamiento. Entonces, los reactivos y productos, entonces intercambian partes. ¿Listo? Entonces, dos sustancias, recuerden, intercambian partes para formar ¿cuántos productos? Dos productos diferentes. Bien. Entonces aquí también lo puedo clasificar aquí. Estoy partiendo de cuántos reactivos, dos. ¿Y cuántos estoy obteniendo? Pues dos, en donde hubo un intercambio de partes. Bien. Siguiente, reacciones de combinación. Aquí puedo partir de dos o más sustancias. Es decir, puedo tener una sustancia, la voy a llamar ahora solamente A, la cual se va a combinar con una sustancia llamada B. ¿Listo? Y esas dos sustancias solamente me van a producir una única sustancia, un único producto, C. Observen aquí, tengo la sustancia, el Mg, tengo la sustancia B, el oxígeno. Ambos están reaccionando. ¿Cuántos productos estoy obteniendo? Un único producto, C. ¿Puedo tener más productos? Sí, entonces aquí yo podría tener una tercera sustancia, llamémosla C. Pero si se me produce un único producto, ¿cómo voy a clasificar esa reacción? Como reacción de combinación. ¿Bien? Reacción de descomposición. Todo lo contrario a la reacción de combinación. Es decir, en este caso, parto de una única sustancia, A. Y esta sustancia se descompone en dos o más sustancias. En este caso, dos sustancias, en B y en C. Entonces, nuevamente, parto de una sola sustancia en los reactivos y ¿cuántos productos va a obtener? Dos o más sustancias. Nuevamente parto de una sustancia, obtengo dos o más sustancias. Aquí parto de dos sustancias o más y obtengo un solo producto. Entonces este tipo de reacciones que parto de un único reactivo y obtengo dos o más sustancias diferentes se denominan reacciones de descomposición. Ahora, las reacciones de desplazamiento. Entonces, es muy similar a las de doble desplazamiento, pero en este caso solamente una parte de uno de los reactivos es el que va a desplazar a la parte del otro. Es decir, por ejemplo, tengo la sustancia A y aquí tengo la sustancia BC, que es la que me va a reaccionar. Entonces, aquí, por ejemplo, el A puede desplazar al B, es decir, que el producto va a ser AC. ¿Sí? La combinación de la C, o sea, esta sustancia está desplazando a B, pero se llama desplazamiento, entonces queda AC, y lo que queda libre es B.
Entonces, observen aquí, son de desplazamiento porque partimos de dos sustancias y obtengo dos sustancias. Pero ¿cuál es la diferencia a la de doble desplazamiento? Que aquí solamente una sustancia está reemplazando la otra. Entonces, observen aquí, el zinc es llamamos, el que se denomina A. El hidrógeno es el que se denomina B. O sea que el zinc está desplazando ¿a quién? Al hidrógeno. O sea, forma el ZN Cl2. Observen, forma el AC. ¿Y quién está quedando solito? El hidrógeno, H2. Lo mismo está ocurriendo en la siguiente. Observen, magnesio es el que me va a desplazar, es el A. En este caso, el titanio, Ti, es el que va a quedar solito, es el que se va a desplazar. Entonces queda uno solo. Observen aquí, queda uno solito. Solo, solo. Mientras que aquí quedan combinados porque se están intercambiando partes. A ese tipo de reacciones se denominan reacciones de desplazamiento. Y las reacciones de combustión, pues son todas aquellas reacciones en donde el oxígeno está presente y los productos es CO2 y agua. Entonces, todas las reacciones en donde el oxígeno, cualquier sustancia, puede ser, llamémosla A, puede ser, en este caso, aquí estás propano, ¿no? El CH3OHO. Entonces, al reaccionar con el oxígeno, forma CO2 y agua. Todo ese tipo de reacciones se van a llamar reacciones de combustión. Es decir, que todas las reacciones en donde el oxígeno esté presente se pueden denominar reacciones de combustión. Entonces, en este caso tengo A, cualquier componente, más el oxígeno, y por lo general me produce CO2, por lo general, ¿no? Más agua, por lo general, pero también puede cambiar. Pero si está el oxígeno presente con otra sustancia diferente y esa sustancia produce energía, pues la reacción se denomina de combustión. Que en este caso creo que no, así creo que hay una, que es la de una de las etapas de la foto, de la formación de la atmósfera, en donde el oxígeno está presente. Entonces, esa reacción se podría clasificar como de combustión, porque está produciendo CO2 y agua. Entonces, la idea de ese punto que ustedes ven ahí, chicos, es tener en cuenta lo que acabé de explicar, tener en cuenta esta información e ir a la sesión 4, en donde ustedes tienen estas reacciones, e ir a la sesión 12, en donde tienen estas reacciones, y clasificar cada una de esas reacciones o como de doble desplazamiento, combinación, descomposición, desplazamiento o combustión. ¿Sí? Si de pronto observan que no hay alguna reacción que no entre dentro de la clasificación de las que acabé de mencionar, pues no la clasifican. No hay necesidad de clasificarla directamente, solamente aquellas que ustedes puedan identificar que puede ser alguna de estos tipos de reacción. Bien. Siguiente, para el punto número 3, me dice lo siguiente, dice, de cada una de las reacciones químicas que permiten la formación de la lluvia ácida en nuestra atmósfera, identifican cada una de las ecuaciones químicas, cuáles son reactivos y cuáles son productos. Nuevamente, porque vuelvo a reiterar esto, porque esto es importante para estequiometría, ¿sí? Entonces recuerden que los reactivos son los que están antes de la flecha, los productos los que están después de la flecha. Es decir, que yo voy a ir a las reacciones que están acá, observen las del 12, y lo que voy a hacer es identificar cuáles son mis reactivos y cuáles son mis productos. Por último, no, son 5, creo que son, falta uno más. Construya, el punto número 4 me dice lo siguiente, construya 2 párrafos de mínimo 9 líneas o renglones de cada párrafo. Es decir, que uno de los ítems a evaluar es que tenga mínimo 9 líneas, ¿sí? Pero, profe, yo quise hacer 8. Bueno, entregué 8, pero pues la valoración va a ser menor, ¿sí? Ah, profe, que es que entregué 11. Pues no importa, mínimo eran 9 líneas. ¿Listo? Yo sé que ustedes dirán, ay, pero ¿por qué hay tanta digamos, por qué es tan estricto con relación a esto? Porque tenemos que aprender también, digamos, para los que de pronto quieran ir un poquito más a nivel universitario, a veces hay condiciones dentro de los trabajos que se exigen. Eso se denomina saber eh, trabajar bajo orientaciones, ¿sí? Orientaciones que le dan en ciertos trabajos, más en ciertos mínimos. Entonces, si escriben mínimo 9, excelente. Si escriben más, pues de pronto puede ser un plus de acuerdo a lo que hayan escrito, ¿sí? Pero mínimo son 9. Bien, 9 líneas o 9 renglones. Ustedes deben escribir 2 párrafos
Recuerden la intencionalidad, los párrafos deben tener un espacio que los separe, un punto aparte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces recuerden todo lo que tiene que ver con redacción, con utilizar signos de puntuación, que sea construcción de ustedes, que no sea que lo busque en internet y fue leer y copiar, ¿sí? Sino más bien que sea creación de ustedes, en donde ustedes intenten explicar sobre cómo los humanos podemos afectar la atmósfera de nuestro planeta Tierra. Entonces miran, profe, pero entonces si yo no puedo consultar. Sí, sí pueden consultar, lo que no pueden es coger y transcribir lo que consultan. Por ejemplo, ustedes pueden mirar cómo el hombre puede afectar la atmósfera y a partir de ahí ustedes crear sus dos párrafos de lo que entendieron o de lo que quieren explicar o de lo que quieren dar a entender con relación a lo que se está pidiendo. En este caso, estoy pidiendo que expliquen sobre cómo los procesos humanos pueden afectar la atmósfera de nuestro planeta Tierra. Ser muy concisos, utilizar palabras, utilizar signos de puntuación, utilizar las ideas que quieran expresar, si las quieren manejar, no sé, hay muchas cosas para mirar. Quiero mirar eso. Yo creo que no es un punto difícil para realizar. Voy a recordar, digamos, algo rápidamente, digamos, de la parte de español. Es recordar sobre el párrafo. El párrafo tiene dos cosas. Primero, pues que se define como un conjunto de palabras y oraciones digamos, que están conectados de manera lógica y las cuales tienen una idea central. La pregunta, profe, ¿cuál sería la idea central para los párrafos que tengo que construir? Pues la idea central es esto, cómo los procesos humanos pueden afectar la atmósfera de nuestro planeta. Bien, siguiente. Ahora, ¿cómo es la forma de construir un párrafo? Entonces, está constituido por oraciones, ¿listo? Pueden ir una, dos o tres o más oraciones, ¿sí? Las cuales están unidas por conectores y las cuales están separadas por signos de puntuación, que pueden ser o comas, punto seguido, punto y coma, etcétera. Bien. Ahora, ¿qué características debe tener en un párrafo? Pues recuerden que siempre que inicie a escribir, debo iniciar con una letra mayúscula y siempre que termine de escribir un párrafo, se termina con un punto final. Entonces observen el ejemplo que está acá. Este párrafo que está acá escrito como ejemplo está constituido por, eh, digamos, tres oraciones, ¿sí? Están divididas por puntos seguidos, ¿sí? O sea, tres ideas diferentes, pero que me forman una, digamos, un solo párrafo porque están constituidos dentro de una misma línea. Bien, ahora, la oración principal o el tema, recuerden que puede ir o al final o en la parte mitad o al final de cualquiera de los párrafos que ustedes construyan. Y el tamaño, pues depende en este caso de la intención comunicativa o de la intención del docente. En este caso, ¿cuánto es el tamaño? Pues 9 líneas cada párrafo. Bien. Y por último, es lo que tiene que ver con reflexionar, chicos. Entonces, yo creo que ese sí es mucho más sencillo. La primera es, la pregunta número 5 dice, ¿cuáles son las principales fuentes de contaminación? ¿Qué consecuencias trae para nuestro planeta Tierra la contaminación y destrucción de nuestra atmósfera? ¿Y qué puedes hacer para prevenir o disminuir la contaminación y destrucción de la atmósfera? Si ustedes hicieron el punto anterior, de alguna manera, para poderlo hacer, pueden consultar y también pues ya están comenzando a solucionar, digamos, este punto. Yo les coloco aquí como una imagen como para ayudarles sobre las fuentes de contaminación. Entonces aquí hay varios, ¿no? Entonces está la industria y el suministro energético, está el polvo propio pues, de los procesos de erosión, las prácticas agrícolas, la energía doméstica, tanto la energía que consumimos nosotros como la energía de combustibles, la gestión de desechos, es decir, cómo estos en algunos casos se incineran y transporte público. Entonces ahí yo les ayudé con un punto. Si hay más, pues pueden consultar más para complementar. ¿Qué consecuencias trae para nuestro planeta Tierra la contaminación y la destrucción de nuestra atmósfera? Entonces recuerden que, pues, ¿cuál es la importancia? Ustedes en la sesión anterior hablaron sobre la importancia de la atmósfera, ¿cierto? Y habían varios puntos. Entonces, si eso que es importante no está, pues, ¿qué implicaciones tiene directamente con el ser humano? Sí, por ejemplo, uno de los beneficios de la atmósfera es que tiene, en este caso, una capa de ozono, ¿cierto? Que nos protege de la radiación ultravioleta. Si yo destruyo la capa de ozono, pues, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a haber una mayor incidencia de rayos ultravioleta y esos rayos ultravioleta van a aumentar la incidencia de problemas en la piel, por ejemplo,
¿sí? Entonces la idea es que ustedes intenten hilar lo que colocaron en cuanto a la importancia de la atmósfera en la sesión anterior y lo intenten colocar, pues, qué consecuencias traería. Entonces, si esto ya no existe, si esos beneficios no existen, pues en contraposición es lo malo, ¿no? La siguiente, ¿qué puedes hacer para prevenir o disminuir la contaminación y destrucción de la atmósfera? Pues dentro de las imágenes de las fuentes hay algunos, digamos, muy lógicos. Por ejemplo, les voy a dar uno. De pronto tratar de evitar de utilizar bastante transportes que utilicen combustibles fósiles e irme por transportes diferentes, es decir, por ejemplo, el uso de la bicicleta, si tengo la posibilidad, pues el uso digamos, de otros transportes que no utilicen directamente combustibles que generen muchas emisiones, puede ser biodiesel, biocombustibles, etcétera. Pues propongan más, ¿no? No solamente propongan uno, sino al menos propongan unos dos o tres. Y si puede, y si quieren más, que eso puede incidir también en la valoración de este punto. Y pues recordarle dos cosas, digamos, la afectación de la atmósfera, una de las afectaciones tienen que ver con, digamos, con el calentamiento global, que es el aumento promedio de la temperatura a nivel global y que eso afecta de manera general, pues, el clima en todas las partes del planeta Tierra y pues las acciones que podemos hacer, pues, están en nuestras manos, ¿no? Es decir, que no solamente es decir, no, es que yo busqué esto y debo de alguna manera evitar utilizar ciertas cosas o consumir energía o etcétera, pues ahora debo tratar también de aplicarlo en mi vida, ¿cierto? Porque ustedes son parte de este planeta Tierra y pues la atmósfera, si no la cuidamos, pues lamentablemente, si se dan cuenta, pues es algo que ha permitido que la vida se pueda surgir, ¿cierto? Entonces, sin atmósfera, pues el planeta Tierra no tendría vida, digamos, es como eso. Y por último, pues lo que tiene que ver con la lluvia ácida. Entonces, la idea de aquí es cómo la lluvia ácida puede afectar el medio ambiente. Yo ya lo hablé con relación a la incidencia que puede tener, tanto directo o indirecto. Pueden buscar también, consultar y escribirlo con sus palabras. ¿Y qué impacto socioeconómico puede generar? Esto lo pueden hacer por medio de un ejemplo, ¿sí? Entonces, afecta al medio ambiente de tal manera. Ejemplo. Afecta de manera socioeconómica de esta manera. Ejemplo. Y listo.